Cerdo Centro en la 27 con privada, a lo mejor en carne de cerdo y también una buena comida empresarial cada mediodía. Cerdo Centro, lo nuestro. Asadero Pizza Italia Express en la Correa Cidrón 125 en Honduras. Sabores auténticos y originales y servicio a domicilio en la zona 809-908-6600. General de Seguros, la empresa que crece junto a usted con las pólizas que le dan tranquilidad. General de Seguros, la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano, tranquilamente seguro con General de Seguros. Y en Santo Domingo, Hotel Rubens, mejor tarifa, calidad y precio en su hogar en la capital, 809-362-3412, Hotel Rubens. Continuamos, doctor. Bien, señores, Machi Constant y un servidor, además del doctor Junior Espinosa y Carlos, nos sentimos muy bien de que nuestros invitados fueran hoy dos sindicalistas, dirigentes sindicales, que han transitado con nosotros, no la misma posición, pero la misma vida, la misma generación nuestra, nosotros en los medios y ellos en su sindicalismo. Dos amigos que tuvieron, como decíamos, cuando hablábamos de Carlos Andrés Pérez y de Alan García, de que necesariamente uno no hace lo que uno quiere en la vida, sino lo que uno puede hacer. Acusamos constantemente a los gobiernos de que por la situación de influencia geográfica tenemos y debemos estar cerca de la política de Estados Unidos, y esa política en un momento dado fue totalmente neoliberal. Quien pagó el precio del neoliberalismo fue la mano de obra. Antes se hablaba de capital y trabajo. El capital venció al trabajo, y los que defendían los intereses de los trabajadores tuvieron que replegarse, sencillamente tuvieron que replegarse, y surgió una nueva era en el mundo. Pero en República Dominicana tenemos un elemento, y es que Pepe Abreu y Gabriel del Río, Gabriel un poquito más que Pepe, fue y es testigo presencial y excepción de los últimos 60 años de la política y del sindicalismo dominicano. Tiempo que Machi y yo hemos compartido con Gabriel en posiciones diferentes, y a veces los hemos culpado a Pepe, a Gabriel y a todo el sector sindical de que quizás en un momento fueron débiles frente a las posiciones impuestas por el neoliberalismo. Ellos saben de lo que estábamos hablando, porque hay una franja grande del sindicalismo que desertó. Simplemente desertó, desapareció. ¿Es así o no es así? Es así. Pero nosotros tenemos hoy, no solamente en el sindicalismo, sino en el poder político, que acabamos de leer una lista de expresidentes que han estado pendientes de juicio, perseguidos, encarcelados, condenados, exiliados, extraditados, todas las formas. Y ahora tenemos una nueva que es suicidados. De manera que eso no ha ocurrido en el sindicalismo, aunque sí ha ocurrido con el caso de Lech Walesa y de Lula da Silva, de que el sindicalismo en algunos lugares ha llegado al poder. Le damos la bienvenida a Pepe y a Gabriel, y necesariamente no vamos a hablar solamente de preaviso, cesantía, doble sueldo y vacaciones, sobre todo de cesantía, ni vamos a hablar solamente de la huelga de ayer de los trabajadores que demandan a los contratistas en un momento que sospechosamente hacen una demanda y que todo el mundo sabe
que los sindicalistas hacen sus demandas en el momento que son más necesarios. Cualquier cosa que ellos pidan, tienen que dárselo. No hay, y ellos lo estudiaron, pero aparecen los generadores que le dan la manigueta correspondiente. De todo eso vamos a hablar, pero quisiera, después de darle la bienvenida a Pepe y a Gabriel, agradecerle muchísimo que estén los dos grandes pilares del sindicalismo dominicano aquí en los últimos años. Si fuéramos PRDistas, dijéramos, una participación histórica, porque todo lo del PRD es histórico. Gabriel, Pepe, gracias por estar aquí. Bien. El ejercicio del sindicalismo en la forma que ustedes lo han llevado, que tienen una particularidad. Nadie puede decir Pepe y Gabriel son ricos, Así que es. pudieron perfectamente serlo. Así Pepe, el ejercicio del sindicalismo es una labor difícil. Doctor, no voy a hacer como usted le dice a sus invitados, no haga protocolo. Entra Directo, de una vez, seguro. sí. Así lo voy a hacer. Mire, es difícil. Y en el preámbulo que usted planteaba, es que se nota esa dificultad, se materializa, por ejemplo. Cuando usted está ante un movimiento sindical, que mucha gente dice, el sindicalismo está adormecido, vendido, se llega a decir, se ha transado políticamente con este gobierno, con aquel gobierno, con el que sea. Es porque mucha gente en determinado momento no entiende lo que ustedes están diciendo, lo que Machi señalaba. El traslado de época, los cambios en la economía, necesariamente influyen, impactan. Usted no puede tener hoy, por ejemplo, hoy, una central general de trabajadores CGT, como la que usted tenía en el año 1972, en los 12 años de Balaguer, porque no están los 12 años de Balaguer. Los motivos que en ese tiempo habían, que era el derecho a hablar, a manifestarse, a participar en un programa como este, hoy no existen, o son motivos distintos, razones que son diferentes. Entonces, mucha gente, cuando usted no hace, ¿entiende?, todo el tiempo lo que hacía en un momento determinado, cree que por eso ya usted ha transado sus ideas, su línea, doctor, y llegan a la temeridad muchas veces de acusar de que ese sindicalismo es un sindicalismo de aire acondicionado, de lujo, que tiene dinero, que son personas potentadas. Llegan hasta a decir eso. Sin embargo, no entienden que en ocasiones, doctor, uno está bregando con gente que dependen de un salario, que dependen de un sector turístico, que dependen de una zona franca, que dependen de una industria, que si usted desborda mucho el tema y fomenta confrontaciones, muchas veces el resultado, ¿entiende?, puede ser peor que los beneficios. Mire, usted mencionó de Solaya un acontecimiento como ese de Punta Catalina. Mire, doctor, hace alrededor de 4 meses nosotros venimos bregando con ese tema internamente en Punta Catalina, de una manera sórdida, calladita, así. ¿Por qué? Porque la empresa hizo con los trabajadores, la Odebrecht, estamos hablando de la Odebrecht, no de CDN, hizo con los trabajadores un uso y costumbre, y era que le daba al final de año, de cierre de año fiscal, siempre le daba unos bonos, una compensación por desempeño, es lo que le daban, porque en empresas así no se da bonificación, ¿entiendes? Porque son empresas por obra o servicio determinado, no toca bonificación legalmente, sino por terminación. El trabajador le llama bono, pero no es bono. Entonces, esta vez, ¿quién hizo eso? ¿Odebrecht o las contratistas? Odebrecht siempre haciéndolo directamente, ¿verdad? El consorcio ese Codemón. Entonces, Y cuando hay, perdóname, ya que sí, tenemos que debatir
Catalina. Y cuando hay un contrato del Estado con un Odebrecht, pero no es ni la CDE ni el Estado el responsable frente a ese trabajador. El acuerdo se hace con la contratista. Con la contratista, con la compañía. Entonces se está hablando de Odebrecht y sus contratistas. Correcto, por ejemplo, se hace, si yo soy contratista es conmigo, ¿usted entiende lo que? No, yo no tengo que ver con CDE ni con Estado, conmigo. Entonces la compañía impone eso, viene dándolo 3 años. ¿Usted ve? Los trabajadores que están dentro me dicen a mí, ellos me llaman, ¿entiendes? Me dicen, Pepe, hay un rumor, dicen ellos, de que esta vez no se va a entregar el bono, etcétera, etcétera. Yo les digo, pero un rumor, no se lleven de rumores, confirmen con la empresa. Entonces, la empresa comienza a conversar con ellos internamente, el peruano que está al frente, ¿verdad? Ahora mismo. Y cuando él le informa, le comunica que según los resultados que la empresa ha tenido, no habrá posibilidad de dar ese bono por participación, etcétera, etcétera, porque la empresa cerró con números rojos este año fiscal, etcétera, etcétera. Eso ocurre, ¿verdad? Y yo le digo a los compañeros, y los compañeros asienten, bueno, ante eso, lo correcto es buscar una mediación del Ministerio de Trabajo para que en esa mediación la empresa comparezcamos nosotros y tratemos de buscar un arreglo, porque eso es lo que hemos hecho durante todo este proceso de Punta Catalina. Usted ha visto que nunca ha habido conflicto hasta ahora, es por eso, ¿entiende? Porque vamos, buscamos una mediación y buscamos una solución en ese estilo de un sindicalismo responsable que no quiere conflicto. Pero ocurre que cuando estamos en mediación, oiga bien, doctor, estamos en mediación en el Ministerio de Trabajo, estamos sentados con los mediadores, con la empresa, se distribuye una circular entre los trabajadores. Oiga bien, para que usted vea el sistema de cálculo a veces de la gente que dirige que tiene un mando, un poder, en la que se establece claramente que no habrá bonificación por esto, por aquello, porque la empresa... Pero en medio de la reunión. En medio de la reunión, mire, esa gente entonces, que están dentro, trabajadores que están dentro, se revela, hace una protesta airada. La dirección sindical está entera en el Ministerio de Trabajo, conmigo, ¿entiendes? Conmigo, y con los mediadores sentados. Y se arma este bendito lío, ¿entiendes? Que yo, entonces, cuando veo esto, digo señores, tenemos que buscar una salida, hay que evitar que esto llegue donde ha llegado, vamos a ver qué se puede hacer. Estamos negociando, ¿entiendes? Estamos negociando ya estamos, inclusive la empresa está proponiendo ese acuerdo de Odebrecht con los trabajadores, ¿se hizo cuándo? Ese acuerdo se hizo en el primer año de la instalación de la empresa, ¿entiendes? Y se acordó que cada fin de año se le iba a dar una suma que pudo haber sido un bono, porque no eran trabajadores fijos, ¿verdad? Una compensación. Una compensación. Entonces, eso se hizo y se venía haciendo sin problema. Doctor, mire, y nos sentamos ahí y ya íbamos, aunque esto no debe ser público, pero ya había, mire, un ofrecimiento, 50% de lo que te di el año anterior, no, de 50 no, vamos a 65, etcétera. Ya se iba, se estaba en ese espíritu. Y para uno tener una idea de cuánto estamos hablando, Pepe. Ahí se estaba hablando. Si se hubiera dado lo que ustedes querían, ¿cuántos millones había que dar? Según los muchachos, ¿verdad? Y los mismos que estaban ahí. Eso eran porque quedaban menos trabajadores ya. Usted sabe que ya una parte importante se fue terminando. Está fuera. Eran unos 7 u 8 millones más o menos. ¿De dólares? Exactamente. ¿De dólares? Por ahí, sí. Exactamente por ahí. Y el tema viene, se da ese asunto y estamos aquí en una situación que sencillamente... Y esas demandas se están haciendo en el momento en que uno cree que no le pueden decir que no, porque está en un punto de caramelo, de que ustedes no pueden, porque yo lo que no quisiera es hacer mucha conjetura, y no quiero irme más allá. Mira, tú acabas de decir que se estaba hablando y que había una promesa. Porque, por ejemplo, Carlos decía aquí que esa demanda es contra la CDE y que eso no estaba produciendo. No, ese es un compromiso del contratista con el trabajador, en el que si eso se va a coger 3 años, cada año,
le iban a dar una compensación. Que no era bonos, porque bono es sobre beneficio. Sí. Eso es compensación o... Un acuerdo que se llegó. Ese sobresueldo Y era un porcentaje de que... Exacto. Por ejemplo, decir, mire, doctor Así, usted tiene ahí a Pepe Abreu. Él gana, por ejemplo, 30,000 pesos. Sí, sí. ¿Me entiendes? Bueno, yo te voy a compensar con un salario. ¿Me Un entiendes? salario. Por ejemplo, o con 2 salarios te voy a Sí. compensar. que en cada año, además del doble sueldo, te doy 2 salarios adicionales. Exactamente. Y yo lo acepto. Claro. Eso, Entonces, oiga, cuando doctor, te contraté, doctor, lo acepto. Oiga, doctor, y tiene que ver mucho con tu desempeño, con tu producción. Sí. ¿Entiendes? Entonces, se tira un rumor, oiga esto todo también, para que usted vea cómo las cosas son. Un rumor de que a los extranjeros sí se lo dieron. ¿Entiendes? A los que son brasileños. Sí, a los colombianos a los que son soldadores, a los ejecutivos, choferes. colombianos. Anda al diablo, doctor. Imagínese usted, cuando se tira eso y se expande, usted se imagina. Eso y el memorándum ese fue el ¿Usted detonante. entiende lo que estalla el tema y le estalla en la mano a uno, ¿entiende? Que está como usted dijo, ¿verdad? Porque Sí. lo que somos, Gabriel y yo, el estilo de nosotros, Negociar, no es salida. confrontar. Don Pepe, Sí. pero esta es la época para la que lo daban en los años Sí, anteriores. sí, es la costumbre. Ah. Es abril la costumbre. Fíjense que coincide con abril del 84 No, y un abril del grupo de- 75. No, pero No, seguro. no, un porque grupo de gente Eso se pensando- llama en el campo un acumulo. Vamos a hacer. Este es el momento indicado. No, mira, estamos doctor, luchando doctor, políticamente. doctor, Estamos en la mire, reelección. mire. Los generadores no quieren Catalina. O vamos a aprovechar esa demanda para poner. Y hay planes para Mire, Semana mire, Santa también. Oye, Los Semana los más Santa. jóvenes no, pero mire usted, Machi, Gabriel y yo, sabemos que cada abril se piensa que se puede repetir o el 65 o el 84. Cada abril. Mira, todavía hay, te Cada- lo puede no, decir oye, Gabriel, mira, óyeme. había dos Todavía que hay decir- gente oiga, que oiga. te dice, óyeme, todavía hay gente que te dice, hoy. Sí. Yo no voy aquí, de aquel lado del puente. Todavía hoy te dicen eso. Y la gente no sabe por pero- qué. No, Pero sabe- yo- no pero sabe- en la UA, no ¿qué? solo eso. Machi. Dice cuando venga la otra. Sí. Machi, en la UA, ¿cuál era? Abril, lo vamos a repetir. Sí. Abril, toda la vida. ¿Entienden lo que? Entonces, Y estamos en abril. Cerca del y 24. una Semana Santa, acuérdense. Nada más falta el Pero ese 24. Entonces, doctor, yo quería esclarecer esa partecita para que veamos que el tema vino sencillamente por más que otra cosa por manejo. ¿Te ves? Porque a veces el tema de la gente, señores, está en el manejo que hace de situaciones específicas que crean problemas. ¿Te ves? Bien, una pregunta, Gabriel. El tema de la lucha por la cesantía, ¿tiene algún arista común con lo de Catalina ayer? No. Porque acuérdate, la cesantía es un derecho que ustedes lo que están buscando, como el trabajador no pierde ese derecho. Esa es la esencia de Sí, cosas. sí. Ahora, con respecto a Odebrecht, acuérdese que el bono no es liquidable. Es decir, cuando a ti te hacen una liquidación al final de que te dicen, mire, aquí se calcula tanto sueldo por año, tanto preaviso, cesantía, la proporción de doble sueldo, la proporción de Vacaciones. pero el bono no está en la suma. La comisión de venta sí. Los vendedores le calculan las comisiones de venta, porque eso es como si fuera sueldo. El bono no. Esa es la forma que ha buscado el empresariado para que eso no se haga en la liquidación. No, que son dos aspectos distintos. Primeramente, como dice Pepe, lo que se hacía o la costumbre que hay con los trabajadores subcontratados es darle una gratificación, digamos, una gratificación para que se sientan motivados al trabajo. Él habló de desempeño. En función de desempeño, o sea, que el trabajador que hacía mejor actividad en su trabajo tenía más posibilidades de obtener un poco más que aquel que no tenía un buen desempeño, en ese sentido. Pero no tiene que ver nada lo que sucedió ayer en Catalina con la bonificación, nada en absoluto. Son dos elementos totalmente separados, que nosotros los que estamos hablando de la bonificación en sentido general, como ustedes conocen, la bonificación es un logro importante que no viene desde ahora, viene de la era de Trujillo, después pasó el código del 51, código del 92. Y ese no es el sueldo 14. No es el sueldo 14. La bonificación es en función de los beneficios.
que hoy día... Y algunas empresas, para no tener que rendir cuenta, te ponen un sueldo a mitad de año, en julio. Es posible, algunas empresas lo hacen, dice, pero... yo no voy a darte mi número. Pero tú tienes tu 12 sueldos, doble sueldo y un julio, un sueldo 14. Alguna empresa hacen eso sí, para sí, no rendir para cuenta. no rendir cuenta. Pero además de eso, ustedes saben que muchas empresas tienen un problema. Tienen diferentes contabilidades. Una contabilidad para el fisco, una contabilidad para los trabajadores, una contabilidad para los dueños y para los trabajadores. Te falta una. Y para el banco, Bueno, para el banco, para calificar. Correcto, para el banco. Oh, sí, correcto. son 4 contabilidades. Son 4 contabilidades. En que Y 2 son buenas y 2 son malas. para los trabajadores. Y está la quinta, que es la real. Claro. Para los trabajadores, en muchas ocasiones, muchas empresas dicen, hemos perdido, no hay bonificaciones, este año perdimos. Y, indudablemente, en ese sentido se pasan 5 o 10 años diciendo que pierden dinero. ¿Y tú crees que la de los trabajadores y la de los socios, óyeme, y la de los dueños socios, es decir, para darle menos beneficio, las empresas, asumimos socios, son los mismos de los trabajadores, que es para darle menos beneficio? No. Yo creo que los dueños saben y manejan Un poquito los numeritos. más, ¿verdad? Sí, Bien. ellos manejan los numeritos. Yo quisiera rematar algo, porque ya me está... Pepe, solución para Catalina. Solución. Porque para si tú Catalina. me pones que son 6 o 7 millones de dólares, Sí. yo te lo busco ahorita mismo. Claro, mire, solución, quedamos de reunirnos el lunes. La empresa iba a hablar con su jefe allá, con su jefe, que está preso. Sí, nosotros íbamos a hablar con los trabajadores, ¿verdad? Internamente. Déjeme decirle algo. El que hizo acto vandálico se va, Eso sí. ¿Ustedes están de acuerdo? No. En eso, doctor, nosotros no transigimos. El que pone en peligro su vida y la vida de otro, ¿me entiendes? No es responsable. Es que ese no es el tipo de sindicalismo que nosotros Claro, hacemos. ese no es el tipo de Ese sindicalismo que no es nosotros el hacemos. sindicalismo que hemos predicado durante tiempo. Nosotros hacemos- Ese sindicalismo vandálico, Así no. que violenta Se los acuerdos se contra puede los dirigentes. descartar, No es posible. Así no. porque tenemos que terminar ya. Se puede descartar que ustedes no están siendo utilizados por los generadores. No. Usted sabe que con nosotros, bueno, usted no conoce, usted sabe que ese tipo de temas no funciona con nosotros. En nuestro caso no. Usted sabe que no. Bien, entonces hay solución. Sí. Hay solución. A la vista porque ya se comenzó a Bien, ofrecer. está terminado. Y La el caso cesantía hay, de la- hay solución. Sí, pero la cesantía nosotros hemos mantenido que se mantenga tal como está actualmente. Es que la cesantía, como sabemos todos, es un derecho virtual. Si el empleador te despide sin causa justificada, te da una cesantía. No, Gabriel, no Sí. es tan sencillo. Los países que tienen mucho presupuesto asumen el desempleo. Lo han asumido. En Estados Unidos prácticamente hay gente que recibe salario. Ahora mismo con Trump, la popularidad de Trump está basada en el bajo desempleo que hay. Pero en estos países tú estás pidiendo algo tradicional que no ha tumbado el gobierno nunca, que es, por eso es que el gobierno va rápidamente y dice, mire, nosotros no estamos en ese problema, pero no nos metan en ese problema. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si para que el empleo suba, porque tú sabes bien que un salón de belleza, un restaurante, si tiene que liquidar y que darle cesantía a personas que tienen 10 y 15 años, tienen que entregarle el negocio porque ganan más? Ahora, ¿qué posibilidad hay que diga, bueno, hasta aquí todo el mundo conserva su cesantía y de aquí para adelante otro régimen de cesantía? ¿Se puede? Bueno, eso es lo que está planteando el sector empleador. ¿Ustedes El o sector ellos? empleador. Ah, eso es ya. lo que Esa es la plantea. posición de Esa ellos. es la posición de ellos. Nosotros decimos que nosotros no nos vamos a ser responsables, que quitar las posibilidades a futuros trabajadores, no vamos a ser responsables. ya. Nosotros como trabajadores decimos, no, eso para nosotros no, eso no es posible aceptar esa propuesta. Ahora, nosotros creemos que debe mantenerse como está ahora, porque es que la cesantía finalmente es si yo te despido. Sí. Si yo no te despido y tú llegas a los 60 años de edad y 30 años de trabajo, lo que te corresponde Sí, es pero una pensión. ustedes han llegado donde llegaron, porque tienen ciertas condiciones. Primero, se han cuidado mucho de no ser apéndice
de partidos políticos. Correcto. Segundo, tú nunca has oído Pepe senador, ni Gabriel diputado. Nunca has oído esa pendeja. Pero son buena gente, pero no son pendejos. Es decir, saben bien lo que tienen que defender para tener vigencia. Entonces, yo le quiero preguntar, a veces uno le sirve a algunos intereses, no sin querer, pero de paso. Por ejemplo, él me dice, no estamos sirviendo a los generadores, pero si se detiene un mes, son 100 millones menos que ellos facturan. Y la otra pregunta es, en el caso de la cesantía, ¿pueden haber bancos que tengan soluciones y dicen, ok, vamos a hacer un fondo que se deposite como el fondo de pensión, el fondo de cesantía, y nosotros se lo guardamos? ¿Hay posibilidad de que ellos estén metidos en esa reunión? Bueno, es posible, porque hay un ejemplo en Venezuela. En Venezuela, al trabajador, en una época, se le daba su cesantía cada 3 meses, se depositaba en una cuenta en un banco en nombre de ese trabajador, y ese trabajador podía accesar a préstamo al banco en base a ese fondo que él tenía de cesantía. Eso se eliminó. Es posible que aquí algunos empleadores estén pensando en ese fondo de cesantía. Para que en los dos temas de Catalina y cesantía, podemos decir que no hay un tranque irresoluble. Doctor, pero oiga, mire, usted sabe que yo lo sigo bastante. Mire, si usted coge, usted ha dicho una cosa aquí, que la voy a repetir. Usted ha dicho, la seguridad social nació conectada a un sistema de privatización que en salud y asuntos, usted lo ha dicho, no Sí, da. sí, ¿No ha dicho así, eso? sí. No da. Mire, cesantía y esas cosas así existen en países como estos, es por un sistema de seguridad social deficiente. Si existiera una seguridad social protectora de la persona, garante de la persona, no fuera necesaria la cesantía. Bien. Tan claro eso. Construyamos una solución y usted verá. Tan claro esos dos asuntos. Machi y yo hablamos a veces en privado sobre la actitud de ustedes frente a los patronos. Patrono, gobierno y trabajador. Gabriel, en esos 55 años, 57, que tenemos bregando, ¿ha sido difícil bregar con el patrón dominicano? Indudablemente difícil por el problema de la libertad sindical. La mayoría del sector empleador se niega a que los trabajadores se organicen. La mayoría, usted agarra zona franca, las industrias, y pueden contar con las manos las empresas que permiten la libertad sindical. Ese ha sido un gran problema histórico en nuestro país, que los trabajadores no tienen verdaderamente derecho al trabajo. El derecho al trabajo, aunque está establecido en la Constitución de la República, el trabajador no tiene derecho porque el empleador te puede pedir cuando le da gana. Entonces, es un problema histórico que tenemos, porque el sector empleador o sectores empleadores, porque hay sectores empleadores conscientes, responsables, yo puedo hablar de la manicera, puedo hablar de que son empleadores responsables, permiten la libertad sindical, permiten condiciones buenas para sus trabajadores, pero hay otros que lo que quieren nada más es ganar, y no piensan en sus trabajadores. Sí, Gabriel, pero mira, la primera huelga que se hizo aquí, que recordamos, es Bolonoto, hermano. Tú lo sabes, quizás. Después vino el problema de lo que decimos Machi y yo. ¿Por qué después de Douglas Hasbún con Codetel no hubo una lucha constante por conquista, sino que ustedes apuntaron para el gobierno de ahí para adelante? Y nunca más tú oyes enfrentamiento serio, porque siempre ha habido diferencias cada vez que se discute un pacto. Hay cosas. Estoy hablando de cosas que inciden en la política y en el país. ¿Qué pasó que después de Douglas cambió el chucho? ¿Usted quiere que le diga Sí. una cosa? Mire, doctor, aquí hubo un acontecimiento, abril de 1984. ¿Usted recuerda, verdad? Sí, sí. Usted, Machi y yo y Gabriel estamos vivos cuando eso. Sí. Y mirando lo que pasaba y participando también, algunos. Entonces, oiga, doctor, después de eso vino una cosa que se llamó diálogo tripartito y se convocó en el 85 en Jarabacoa, encabezado por la Iglesia Católica. Sí, Agripino Núñez Collado. Sí, sí. Ahí estuvo Javier de Río. Esta fue la anestesia para ustedes, ahí fue que ustedes pusieron el pentotal sódico. No, pero déjeme explicarle. Entonces ahí viene un pacto
un pacto, ¿sí? Algo tripartita, en la que ha lesionado, porque lo que pasó en el 84, ¿entiendes? Porque lamentablemente las clases son así y el poder es así. Lo que pasa en el 84 atemorizó. Vamos a pactar. 85 se pacta. Doctor, eso trae el código de 92, doctor. Eso trae, ¿sabe qué? La indemnización por impuestos sobre la renta. Eso trae la ley de servicios civiles, que es la administrativa. Eso trae la base del sistema de seguridad social, que aunque malo, existe hoy. Entonces, todo esos asuntos determinaron que el movimiento sindical entonces tuviera otro rumbo, porque usted ve ese código, es un código garantista del trabajador, garantista. Entonces, el trabajador ya no tiene necesidad de hacer una huelga violenta, de hacer una participación de calle, mucho, porque en el código los derechos y la forma de conseguirlo están consignados. ¿Usted sabe quién está a la defensiva con el código? Doctor, son los patronos, no es el trabajador. ¿Usted sabe quién es que está pidiendo modificación del código a grito en las 4 esquinas? No es el trabajador, es el empresario. Porque ustedes están conformes con lo que hay. Usted ve. O sea, La cesantía, ustedes quieren que siga como que está. usted se fija. Yo Los empresarios quieren que cambie la cesantía, nosotros que no. Entonces, fíjese que aparentemente los empresarios son los avanzados. ¿Qué dicen ellos? Esos sindicalistas son avanzados. La otra cosa es, como en la vida, ya ellos tienen como 50 preguntas más. Ajá. En la vida el hombre gira en torno a la comida, al transporte, a la salud y a la educación. La vivienda. Salud, educación, transporte, comida. Y vivienda. He notado que el transporte ustedes se lo han dejado a un sector que es como un mundo aparte dentro del sindicalismo, en el que son sindicalistas, patronos y empresarios. Y algo más, y algunos políticos. Todos tienen partidos, todos son propietarios, todos son sindicalistas. Es decir, por eso ustedes decidieron dejar eso para no involucrarse en esa vaina tan rara. No, nosotros en la CAS y también en la CENO, en las centrales, tenemos afiliado, por ejemplo, a CONATRA, por ejemplo. Antonio Marte es afiliado a la CAS, miembro dirigente de la CAS. Y él dice, yo tengo 3 aspectos fundamentales. Yo soy dirigente sindical porque tengo a CONATRA, que tiene choferes, cobradores, dueños de guagua, etc. Soy dirigente político porque tengo un político y soy empresario porque tengo una empresa también. Entonces, ahí se da una trilogía. Sí, pero hay un problema. Desde que Balaguer repartió los cuartos del partido dominicano y se fue a la calle San Martín, a donde don Cuso García, que era el primer propietario, el único que sabe de eso es Gabriel, el primer propietario que alquilaba los conchos a 6 pesos, de 6 a 6, y le tenían que comprar la gasolina por la mañana también a él. Y había que regalar un de los autos. Y él les regala esos carros, se lo paga a García, y les regala esos carros a los choferes. Ahí se inicia la negociación de que los gobiernos a quien más temen es al transporte. Tiene mucho y poder. Cuando hay un lío, siempre lo resuelven como lo resuelve dándole. Una Miguel exoneración. Coco con las 3 centrales sindicales, exoneraciones que a veces han hecho extensivas hasta el sector de transporte privado, porque eso Antonio Marte dice, bueno, pero si me van a dar exoneraciones que yo no se las voy a dar a José Hernández, yo las quiero para mí, financiamientos del Banco de Reserva, es decir, esa posición, que es una situación de hecho y que usted no puede evadirla, pero que a veces te produce entonces lo que te produjo en el restaurante El Lago, que un candidato sindicalista propietario le mete unos tiros a un rector sin querer. Pero eso fue
razón política. Pero no es tiene por que ver el nada hecho con de movimiento estar entre... sindical. Es que usted no puede tener se despatilla si tiene dos patas en dos sitios distintos. Bueno, Lo que ustedes han hecho. No ¿verdad? hemos mantenido Yo el veo campo que ustedes sindical. por lo único que luchan, y se lo voy a decir, es Campo por los sindical. consejos. Así es. Por los consejos. El Seguro Social tiene un consejo. La Seguridad Social tiene su consejo. Estar presente La en vida. todo esto. ¿Verdad? Pero déjeme decirle, doctor, mire, usted sabe una cosa, ese sindicalismo choferil, ¿verdad? Como se dice, es un asunto donde usted es propietario de su propia unidad, le da la gana de parar hoy, y usted para, y no hay consecuencias, no hay consecuencias. El trabajador de industria o de comercio no es lo mismo, tiene consecuencias. Es decir, usted decide quedarse en su casa, ¿verdad? Por cualquier razón, y las consecuencias pueden venir, ¿verdad? Puede venir un despido, puede venir un desahucio, lo menos que puede venir, una amonestación. Entonces, hay más facilidad de que un sindicalismo así haga acciones que el otro sindicalismo estructurado desde el punto de vista legal, regido por un código, no puede hacer. Aquel prácticamente no está regido por nada. Es Autónomo. empleador, un autoempleador autónomo que puede, pararse mañana y no importa. Pasa nada. ¿Entiende lo que es ahora? Sí, doctor, hay que tomar en cuenta cosas. Usted ve, por ejemplo, muchas cosas que se dan en este mundo. Se dan muchas veces por subestimar y creer que porque un movimiento en un momento determinado está medio adormecido, como usted dice, de que no está en capacidad de reaccionar. Mire, el comandante Ortega Saavedra de Nicaragua, ¿no? Que tenía un dominio tal en Nicaragua que su esposa es vicepresidenta y no tenía oposición. La seguridad ciudadana en Nicaragua era superior a todo Centroamérica, siendo un país pobre, ¿entiende? Un día se le ocurre, ¿usted sabe qué? Usted recuerda, subir el monto de la cotización por pensión. Hermano, mire, le estalló una cosa que estaba aparentemente dormida, que no ha podido controlar todavía al día de hoy, Todavía no. Ha muerto gente para allá, gente para acá, y no se ha podido. Entonces, por eso es que a los gobiernos hay que advertirle cosas. Usted ve la cesantía. Eso, como estaba planteado, era un peligro latente de que pudiese aquí estallar un conflicto parecido a ese de Nicaragua, con esa connotación. Por suerte, ¿verdad? El gobierno entendió el tema y lo retiró. Pero nosotros lo habíamos advertido. Lo que pasa es que la gente, a veces cuando está en el poder, usted le dice las cosas, mire, usted se cansa de decirle cosas aquí a funcionarios y a gobierno. Mire, entiende esto, tú, entiende. Pero usted mismo ha dicho, no hacen caso, no oyen a nadie. No. Y eso pasa con mucha gente desde el poder. Usted ve a ese hombre de Punta Catalina, al señor que está frente de la obra. Los muchachos que están dentro le dijeron al sindicato, mira, tenga cuidado con eso, que puede haber un problema, tenga cuidado con eso, por esto y esto. Y usted sabe lo que le decía a él, se van a parar y nada va a pasar. Ajá. ¿Entiendes? Es la vida, es que la gente es así, doctor. Porque son PLDistas, el PLDismo es así. No, adelante. No, pero que ese peruano. Es una cultura, es como el PRD, dice Machi, que los conoce caminando. Caminando en la calle, ese PRDista. Así también el PLD, no, tú lo conoces. Machi no andaba, le importa un carajo. Machi andaba todos los barrios enteros de este país. Machi, okay. Machi, adelante. Don Pepe, se conoce a todo el mundo. Don Gabriel, ¿por qué hay que ponerle la mano a la ARL si ha estado funcionando bien? ¿Qué es lo que se persigue con la transformación de la ARL? No, la ARL, en la modificación del Seguro Social, en lo que el gobierno llama la modernización del Estado, la ARL es lo único en la práctica que viene funcionando perfectamente bien en el Seguro Social. La labor de la ARL es extraordinaria, una labor eficiente, cada día mejora para dar mejor servicio a los trabajadores y accidentes de trabajo. Ahora, la idea es crear un instituto más, como se va a desbaratar el Seguro Social, y a eso no hay duda, por una cantidad de errores que ha tenido el Seguro Social. Acordémonos que el Seguro Social le dieron 5 años, 10 años, después de la ley 8701.
se le dio al Seguro Social la posibilidad de renovarse. Pero lamentablemente el Consejo Directivo llegó a hacer planes, programas que no se cumplieron por el problema político. Acuérdense que los directores del Seguro Social lo nombra el presidente, el vicedirector, y funcionan más en acciones políticas que realmente a llevar esa institución adelante. Esa institución hoy se cierra por deficiencia en cantidad de cosas. Por ejemplo, la ARL funciona bien. Entonces lo que se quiere modernizar, crear un instituto, darle más posibilidades para que continúe el instituto. Nosotros estamos de acuerdo con esto. ¿Dónde ha habido el problema? El problema ha sido que el gobierno ha planteado en su proyecto de ley que solamente va a tener un representante en el consejo de dirección de los empleadores y uno de los trabajadores. Y se rompe lo que decimos el tripartismo tradicional, que es 3, como el Infotep, 3 representantes de los trabajadores, 3 representantes de los empleadores y 3 representantes del gobierno. Entonces, en el proyecto de INARRIL, que es el instituto que nosotros estamos totalmente de acuerdo, se agrega ese aspecto. Además, estaba lo que Pepe decía, el problema de la cesantía encubierto. Decía que el INARRIL iba a tener una capacidad para desahucio, etcétera. Y eso fue lo que nos trajo a nosotros la preocupación, como le dijimos al presidente, que eso creaba dudas si el gobierno quería quitar la cesantía o no. Y por eso el señor presidente accedió a eliminar esa partecita del artículo 4, donde decía que el INARRIL iba a tener esa posibilidad de desahucio. Ahora, el INARRIL, como está planteado, indudablemente es favorable para el trabajador en la nueva visión de que el Seguro Social dejará de funcionar y que ese ARL, que funciona muy bien, vamos a mejorarla con capacidad para darle más posibilidades de servicio a los trabajadores. Ese es el asunto de INARRIL. El trabajador que estaba afiliado al IDSS y que ahora tiene un carnet de SENASA subsidiado, ¿ganó, perdió o sigue igual? ¿Qué ustedes creen? No, el trabajador en el Seguro Social, cuando comenzó la ley 8701, la ARS, la Administradora de Riesgo de Salud, tenía en ese entonces más de 300.000 trabajadores que eran parte de la ARS Salud Segura. Esa ARS Salud Segura se fue eliminando los trabajadores por falta de servicio. Y esa institución, por ejemplo, la ARS, tiene 590 trabajadores. Cuando le preguntamos al director de la ARS cuánto necesita para funcionar, dice 60 trabajadores. Estamos hablando de que el 50% de sus ingresos lo gasta en administración, cuando la ley va a hablar de un 10%. Entonces, esa institución se ha ido desbaratando poco a poco por la falta de servicio. Muy pocos como yo estamos todavía en la ARS Salud Segura. Óyeme bien, de 300.000 solamente quedan menos. Salud Segura era el ARS del Seguro Social. Seguro Social. ¿Cuántos llegaron ustedes a tener afiliados ahí? Más de 300.000. Ahí era que luchaban los patronos para desbaratar eso una vez. No. Los patronos ahí no intervinieron, sino de una forma más inteligente. Ponían personas para que motivara, para sacar a la gente de Salud Segura. ¿Qué porcentaje de esa gente de Salud Segura pasaron a SENASA ya? Bueno, no solamente a SENASA, quizás la mayoría no está en SENASA. La mayoría está en Humano, la mayoría está en Universal, en SENASA. ¿Y quién paga la prima de ellos? Las cotizaciones. Bueno, el trabajador y el empleador, igual que cualquier otro. No, los que eran del Seguro Social, que ya se quedaron cesantes, ¿a dónde están entrando? Están repartidos en toda la ARS. Pero ya no queda nadie en Salud Segura. Alrededor de 29.000 a 30.000. ¿Y qué van a hacer con esos 29? Bueno, eso van a pasarlo a SENASA. En la unificación, en la destrucción ahora del Seguro Social, esos trabajadores pasarán a SENASA y recibirán mejores servicios que lo que ofrece ahora Salud Segura, porque no ofrece ningún servicio. Bien. Pepe, con el tema de los jubilados y pensionados,
las centrales sindicales abogan porque tú te encuentras, por ejemplo, un general que te dice, yo tengo 30,000 pesos de pensión, y encuentras otro general que tiene 200,000 pesos de pensión. ¿Qué es lo que determina esa diferencia entre dos pensionados de la misma institución? Mire, fíjese que el camarada Cristino del Castillo, Sí. sí, pues, Camarada Machi, él y yo somos viejos Camarada camaradas. Cristino. Sí. O sea, mire, ese tema, por ejemplo, él hablaba del seguro, completando un poquito lo que decía Gabriel. El doctor Julio Jacín trabajó con tierra. Y claro, se sabe que el conde Bismarck de Alemania fue el que instauró los sistemas de seguridad social. Trujillo fue asesorado, ¿verdad?, en aquel tiempo por técnicos alemanes que le dijeron, mire, esta institución, o sea, el Seguro Social que se crea con carácter transitorio. Esto no es seguridad social, sino una institución transitoria hacia la seguridad social. Por eso el instituto era ¿qué? Era salud, riesgo, doctor, salud, riesgo y pensión también. Eran tres cosas juntas, como Gabriel está diciendo, tres cosas Salud, riesgo y juntas. Sí, pensión. así mismo era, sí. Claro, ¿quiénes se aseguraban ahí? Los empleados de bajo salario, porque era limitado a ese tipo de empleados. No había una seguridad social general. Entonces, esa transición dura casi 50 años, hasta el año 2001, cuando se aprueba la ley 8701, que pretende ser un sistema de seguridad social, pero que no lo es. Y por eso ocurre lo que el doctor Julio Jacín está diciendo. Un decreto presidencial hace la diferencia, por ejemplo, entre una pensión y otra, de cualquier presidente. Es decir, un presidente decide pensionarme a mí con una suma diferente a la de Gabriel y me da a mí lo que él quiera, porque tiene la facultad de hacer una pensión especial. En una junta de la Fuerza Armada, ahí donde se decide eso, se dice, el general Julio Jacín merece 200,000. El general Pepe Abreu lo que merece son 100,000. ¿Entiendes lo que? Razones políticas. Claro. Sí. Y- Otra cosa, le preguntamos y a hacen ustedes eso sin que nadie cómo se intervenga. sentían, que si era difícil el empresariado. Y tú me dijiste con mucha razón, dice, bueno, sí, porque esos son con quien nosotros hemos discutido toda la vida. Ahora, otra experiencia, los partidos políticos al sindicalismo dominicano, ¿se han sentido cómodos ustedes frente a las organizaciones políticas o han sido tan difíciles como el empresariado? Partido político en sentido general. En una época querían que los sindicatos estuvieran dentro Eran filiales de la parte de los partidos. Hemos mantenido la posición histórica de que el Pero movimiento sindical en el caso tuyo, ustedes fueron filiales de los sociales cristianos. nunca fuimos filiales, nunca. Ni Julio. siquiera la casa. Nunca. Nosotros mantuvimos desde el principio nuestra autonomía y nuestra Que tú y Luis independencia. Henry no eran social cristianos. A nivel personal. A nivel personal yo sigo siendo social cristiano. Ah. A nivel personal. Pero institución, por eso comenzamos claramente, Confederación Autónoma. Sí, pero ese es el nombre. No, Yo no, pensé, pero en la práctica. Y tú estás convencido de que las teorías social cristianas fueron y son una solución al problema social de los pueblos. Claro que sí que podía hacerlo. ¿Y por qué lo abandonaron? Bueno, no se abandonó. Lo que pasa es que nuestros dirigentes políticos social cristianos no tuvieron la capacidad de ganarse a la población, porque es un problema de la población. Si la población no se siente cómodo con los dirigentes, la doctrina no importa. Y esa Y diferencia, fíjate- esa diferencia que tiene tú y Pepe, que viene de un sector un poquito más radical que ustedes, es la que hoy no están juntos. No, porque nosotros hemos mantenido, Pepe y yo hemos mantenido una posición clara de autonomía e independencia del movimiento partidario. Pero no de unidad total. No, mantenemos una unidad de acción, una unidad programática y estamos en una mesa sindical donde trabajamos todos los puntos fundamentales, lo trabajamos juntos, seguridad social, código de trabajo. Pero ¿por qué no tienen representantes y discuten con los partidos, los representantes en el Congreso, para que los trabajadores tengan voz, así como hay médicos y hay abogados? ¿Por qué ustedes? Se ha discutido en varias ocasiones. Pero Eso que vayan como sindicalistas, no Pero- como pero- apéndice. Está bien, vamos como sindicalistas. Lo que pasa, recuerda que en una época estaba Henry Molina, creador Sí. de Infotec, estaba Nelson Barulejo,
estaba una cantidad de dirigentes sindicales que fueron como dirigentes sindicales al Congreso Nacional. Y en una ocasión, yo fui precandidato también, en una ocasión precandidato, pero me sacaron de la plancha, como decimos, de la plancha, de un día para otro. Sí. Yo puedo decirlo aquí públicamente, Monseñor Agripino habló con el presidente Balaguer en una época, le dijo, mire, es bueno que el movimiento sindical tenga dirigentes en el Congreso. Y me propuso a mí en el Partido Reformista, cuando era todavía Partido Reformista, no Social Cristiano. Sí. Y muy bien, y llegaron a un acuerdo que iba a ir yo como candidato a diputado. Te sacaron. No, espérate, déjame que te acabe esta historia. Iba en el número 2 en la plancha que se presentaba. Muy bien, me llama Monseñor Agripino a las 12 de la noche. Usted sabe que Balaguer trabajaba de noche. Sí. A las 12 de la noche me despierta. Tengo una buena noticia, Gabriel, tú vas a ser candidato a diputado por el Partido Reformista. El presidente Balaguer ha aceptado esta candidatura y eso está ya conceptuado, está de parte de la familia, contento todo el mundo. Bueno, en la noche que tenían que presentar las planchas, las planchas, Sí. la lista, dieron un día, alargaron el plazo y dieron un día más. En ese día, en esa noche, ¡fum!, me sacaron. ¿No será que te leyeron al revés, como hacía tú, que lo leía de una forma y después los números? No, el fue que número me 2 era el sacaron último. y vendieron mi candidatura. Ah, y ya. yo conocí la persona que contento después me dijo, ¿Por qué mira, tú no has sido candidato? porque eso es viejo. No, doctor, mire, usted sabe que yo vengo del Movimiento Popular Dominicano, ¿verdad? Sí. Ese fue Los el partido chicos malos. que yo me Sí. me formé, ¿verdad? Sí. Desde mi temprana juventud. Y siempre mezclando, ¿verdad?, la parte sindical, por ejemplo, en esa huelga de allá, de Bololoto hermano, ¿verdad?, que decía, No, pero tú no estabas consciente cuando Bolonó. no estaba consciente todavía, pero sí participando. Entonces, en ese orden, yo me forjé, ¿verdad?, en esa izquierda, siempre con el sindicalismo. Claro, a nosotros se nos enseñaba, eso lo saben los compañeros militantes de izquierda que están ahí en esa mesa, que había una independencia entre el partido y el sindicato, pero que el sindicato era una correa de transmisión hacia el partido. en la concesión marxista. En esa la es la concesión concesión marxista, que es diferente a la de La Galicia. concesión ya. democrática. Es correa de transmisión, es decir, bueno, lo así, no sé, si, Sí. yo lo capto, ¿verdad? Y lo transmito, por tanto, ¿verdad?, hacia Ya. el partido. Los recluto. para Tenían el que partido. llegar vía partido. Así era que se hacía, Bien. ¿verdad que sí? Hay algo más, Así era señores, que que En la época del neoliberalismo ha habido como una tendencia a sustituir las organizaciones sindicales por entidades de la sociedad civil. ¿Esa es una percepción falsa mía o es una realidad? ¿Y qué tan fuerte está en República Dominicana el movimiento sindical? Bueno, eso hay una tendencia de varios sectores y grupos que creen que el movimiento sindical no tiene su razón de ser y de existir. Influenciado por la corriente neoliberal, que lo que busca el neoliberalismo, como todos lo conocemos, es darle mayores posibilidades al sector económico y sacarle fondo al movimiento sindical. Hoy el movimiento sindical es más necesario que nunca, como decía Pepe, para el diálogo, para concertar, para buscar salida a lo que es la expresión de los trabajadores, porque los trabajadores tenemos una expresión que es nuestro sindicato. El sector popular es otro concepto distinto, pero nunca va a sustituir al movimiento sindical, porque el movimiento sindical tiene una razón de ser y de existir, de representar dignamente a los trabajadores y defender por sus intereses como clase trabajadora, que es totalmente distinto al movimiento popular, que son en sentido general, que abarca de todo. Nosotros tenemos un grupo específico, clase trabajadora, el trabajador, y esa es nuestra misión de ser. Y vamos a tener el sindicalismo, a pesar de que el movimiento neoliberal ha disminuido por todo el problema que se ha dado hoy día en el mundo, y ha disminuido el movimiento sindical. Por ejemplo, en Alemania, la gran federación alemana, Deutsche Gewerkschaftung, tenía en una época 12 millones de afiliados, y ha ido reduciéndose por el problema del modernismo y la situación que se da en el mundo de hoy. Igualmente que Estados Unidos, una gran confederación que ha ido disminuyendo
¿Por qué? Porque el neoliberalismo presiona para que el movimiento sindical deje de existir, para tener mayores beneficios, el capital, porque ese es el interés. Ahora, nunca será sustituido el movimiento sindical, porque los trabajadores tenemos un concepto claro, la misión y la visión que tiene el movimiento sindical, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Bien, señor, vamos a dar las gracias a Pepe Abreu y Gabriel, pero le dejamos la última, la más difícil. En el ejercicio del poder del 96 a la fecha, con las vacaciones de Hipólito Mejía, los 4 años de Leonel, los 8 años de Leonel y los 8 años que va a tener Danilo, ¿cómo ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, tanto en lo ejecutivo como en lo congresional, frente al trabajador dominicano, en términos generales? Bueno, yo tengo un concepto. En términos general ha sido respetuoso, pero no ha ido al fondo a crear leyes que puedan mejorar la condición de los trabajadores fundamentalmente en los aspectos de vivienda, salario, problemas de salud. O sea que no ha ido en la medida que nosotros necesitamos. Perfecto. Pepe, esa misma pregunta, pero con un elemento. Esa modalidad que buscó Leonel, porque fue Leonel el que se la inventó, de tratar de evitar corrupción a un estamento arriba, no abajo, porque arriba tú sabes que el salario sigue en cifras que hasta el mismo gobierno dice que se necesitan 22 para vivir, mientras te está dando 10. El tema es este. Ese experimento de pagarle bien a los de arriba evitó la corrupción. No, porque usted lo ha dicho en muchísimas ocasiones, muchas veces se le busca el modo de una gente acumule riqueza vía el salario. El salario, por alto que sea, no da acumulación de riqueza. No hay forma de pagar un salario. De que una No gente, importa el salario. No importa, no una a menos que no sea una gran estrella de béisbol, de Grande Liga, Sí. de la vaina de esa, de boxeo. ¿Qué de tú dices, la- doctor? Un basquetbol. gobernador de Banco No hay Central. forma, de con salario acumular riqueza, porque tendría que pagar un salario tan exagerado que se vería. No hay Así forma. que todo el mundo no es gobernador del Banco Central. Así mismo, Así es. así Bien. mismo es. Ni el gobernador No ¿cómo hay se forma. dice? Ni tiene un estamento en el Estado que tenga esos privilegios de los altos Usted sabe, salarios. doctor, cuándo es que este país hay muchas equivocaciones en nuestro país, ¿verdad? Este habla de eso, mire. El estamento más seguro para el control de la corrupción, ¿sabe cómo se llama? Un sistema de seguridad social que sea justo. Ese. Bien, le damos las gracias a Pepe Abreu y a Gabriel del Río por hablarnos del movimiento sindical dominicano y sobre todo que nos han aclarado el tema de Catalina y de la cesantía. No es que esté solucionado, pero ya estamos claros. Tenemos el diagnóstico, ahora viene la autopsia o la biopsia. Gracias. Muchas gracias a ustedes.